Listo. Pues, hola, nosotros somos el Grupo 6 y vamos a hablar de los dos podcasts que escuchamos de Diana Uribe, en el que ella pues habla de la historia de Brasil. Entonces, a mí algo que me pareció súper interesante fue pues esa descripción como tan como fuerte que ella hace, tan profunda, y algo que me quedó mucho a mí fue como la idea de lo diverso, que Brasil es un país como que se enorgullece mucho por su diversidad y que tiene una cultura y una idiosincrasias como muy profundas, muy extensas también. Eso me pareció interesante, como esta idea de la magnitud que hay en la descripción del país. Sí, bueno, pues añadiendo a lo que tú dices, a mí me parece increíble que pues, el país logró en tiempos de división como sobrellevar esto y pues nada, eso generó que en Brasil, aparte, pues después, antes de la dictadura, obviamente, la gente estuviera orgullosa de su país, pero esto desencadena, bueno, si lo llevamos al tema de la dictadura, yo siento que estas dictaduras llegan también porque un personaje ama tanto a su país que lo quiere llevar a otro nivel, como pasó en este momento, que Diana decía que, bueno, en la dictadura hubo muchas cosas malas, pero también el país progresó en muchas otras. Entonces, a mí me parece que lo que tú dices, Camilo, me desencadena en como la evolución del país y que sea mucho más fuerte. A mí lo que me llama más la atención de los podcasts es entender que Brasil está construido a través de múltiples identidades que han sido, digamos, impuestas en algún tiempo por un tipo de poder u otro. O sea, como me llamó mucho la atención entender, pues toda la influencia que tuvo actores como gobierno, como digamos el reino portugués, el imperio portugués, también el imperio holandés. También llama mucho la atención la presencia, pues que en algún momento llegaron a decir que, pues, que Brasil llegó a ser el lugar donde había más cantidad de africanos. Pues resulta interesante entender pues que es un país tremendamente complejo a su vez también. Esta riqueza también conlleva a tener una serie de complejidades que pues se han visto que pueden ser traducidas en eventos, digamos, desde ámbitos culturales, digamos, cosas que podamos considerar como positivas, pero también, digamos, esta complejidad y esta mezcla de razas, de ideologías, de pensamientos, pues llevó a tener muchos problemas, digamos, al país en términos de violencia, masacre, esclavitud. Entonces, pues eso es lo que me llama la atención, como la complejidad a partir de la mezcla de muchas identidades. Y cómo, a pesar de toda esta riqueza, todas estas como distintas entidades que eventualmente conforman el país, que debe ser como dos, tres cuartos del continente sudamericano, pues lo más impresionante realmente es que a través de la historia hayan como resistido el paso del tiempo mediante como cierta cohesión nacional, como realmente se han comportado como un solo país con una identidad clara. Y pues claro, siempre habla mucho de la cantidad de problemáticas que han tenido en ese respecto, pero pues eventualmente se han mantenido unidos, que es como un contraste también a nuestro país y a otros países de América Latina, que no tienen como esa cohesión y no son ni la mitad de vastos como lo son Brasil. Bueno, algo que me parece interesante es ver cómo todas estas reflexiones también a la luz de hoy, pues este podcast creo que ya tiene un par de años, pero pues no sé, yo sé, pues por las noticias uno se entera como de algunos de los retos que tiene hoy en día Brasil. Pues uno ve con el nuevo presidente y pues por lo menos yo de lo poquito que sé que han habido como unas cosas súper polémicas del trato hacia los indígenas y de cosas así, que entonces no sé, es interesante ver cómo esas reflexiones de que es un país con una identidad y con la cohesión, pues ver hoy en día eso que, pues cómo se desarrollan los retos que hay hoy en día y en este tipo de cosas, como estos tipo
cosas quizás que ocurrieron después del podcast, creería yo. Pero no sé, es interesante uno pensar cómo un país con esa identidad y con ese orgullo hoy en día tiene ese tipo de cosas, ¿no? Sí, como esa desconexión entre las entidades de poder y el país como tal lo que es, ¿no? Sí, ya estos años se han vuelto como muy frecuentes las noticias de la quema del Amazonas, de los desplazamientos de poblaciones indígenas, de las Mm. cuales hay una cantidad impresionante en este país, y en general como el tratamiento que le da el gobierno a un país que es un poquito como desconectado, sí, la manera que lo escribiría.